voy a pedir que abran su Biblia, los que trajeron Biblia, en Isaías, capítulo 9, por favor. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Sucede más o menos unos 700 años antes de que nazca Jesús. 700 años antes, más o menos. Y acá en Isaías, no es el único lugar de Isaías, se nos habla de lo que va a ser el nacimiento de Cristo, 700 años antes. Y pienso que vamos a sacar mucho provecho si tratamos de entender esta porción hoy. Dice así, capítulo 9 de Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño, atiendan acá, yo sé que es complicado y si usted no tiene una Biblia en la mano es más complicado, pero acá empieza la profecía en detalle sobre el nacimiento del Señor Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Toda esta porción nos va llevando de un comienzo oscuro de tinieblas, de oscuridad, hacia la luz, de opresión hacia liberación, de tumulto a paz, alegría. Todo es una porción profética que habla de lo que es la esperanza o fue la esperanza de Israel por tanto tiempo, que algún día Dios iba a arreglar todas las cosas. Y toda esta porción está marcada notablemente por tres momentos donde dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dándonos la razón por la cual se pasa de las tinieblas a la luz, de la angustia a la paz, de la opresión a la liberación. En primer lugar, el versículo 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo. Hablando de la liberación, va a haber paz y va a haber gozo, porque Dios va a liberar a estas pueblos, el pueblo de Israel, en un futuro. El verso 5 dice, porque todo calzado que lleva el guerrero, etcétera, etcétera, se va a quemar, porque se va a acabar la guerra, dice. Pero por fin, el verso 6, el tercer por qué, nos explica un poco más. ¿Cómo va a ser para acabarse la opresión? ¿Cómo va a ser para acabarse la guerra? Y va a suceder por la venida de un bebito, por la venida de un niño, un hijo nacido. Y dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y está hablando de Jesús, la venida de Jesús, 700 años después. Está claro que todo este pasaje habla de Jesús, del nacimiento de Cristo, de ese niño que va a venir a reinar un día. Todavía no está reinando,
como lo describe esta profecía, pero va a venir. Y llama la atención en esta profecía también que el profeta Isaías intercala como de una manera, como indistintamente, el tiempo futuro, porque es algo que va a suceder en el futuro, con el tiempo pasado. En varias oportunidades habla como que algo que ya sucedió. Noten ustedes que dice el verso 2, por ejemplo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, tiempo pasado, vio. Un poquito más adelante dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. No que va a resplandecer, sino que ya pasó en el pasado. Verso 4, porque tú quebraste, no vas a quebrar, quebraste, ya lo hizo. Bueno, y eso es algo muy característico en la Biblia, y lo hace a propósito los profetas para transmitir que esto es algo que va a suceder sí o sí. Es algo cierto, seguro. Es imposible que no pase, y de tal manera es tan imposible que lo describe a veces como tiempo futuro, a veces como tiempo pasado. Y noten cómo termina la profecía que acabamos de leer. Dice al final, la última oración, el verso 7, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es tan seguro, no depende de lo que haga Israel, no depende si son fieles o no son fieles, si cumplen o no cumplen ciertas condiciones, Dios lo va a hacer. Y por eso es que se habla sobre cosas que van a suceder en el futuro usando el tiempo pasado, porque cuando Dios determina hacer algo, lo va a hacer sí o sí. Y de hecho, parte de lo que dice acá, ya lo hizo. Ya nació ese niño. Ya el hijo se nos fue dado. Ya el hijo no fue nacido. Y eso es lo que celebramos en la Navidad, claramente. Y yo me voy a permitir porque como ya notaron ustedes cuando íbamos leyendo, como que parece complicado partes. Me voy a permitir, solo por amor a la claridad, para ayudarnos a pensar ahora, hoy, en nuestro tiempo, y no lo que sucedió 2700 años atrás, que es lo que está describiendo acá Isaías. Me voy a permitir organizar todo el contenido de estos 7 versículos alrededor de la persona de Cristo. Y vamos a ir pensando en lo que nos dice este texto sobre Cristo, sobre Jesucristo, Jesús, sobre el niño que nació en Belén, sobre Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios hecho hombre. En primer lugar, lo que nos dice es que Cristo trae luz al mundo en tinieblas. Ya lo vimos que todo esto habla de ese niño que va a traer todas estas cosas. Y lo primero que nos dice acá, que Cristo trae luz a un mundo en tinieblas. Y nos empieza a describir una situación que los lectores que lo leyeron esto por primera vez lo entendieron perfectamente. Es un juicio que está sufriendo una parte de Israel. Meses después que esto fue escrito, vino un invasor enemigo y conquistó la tierra que dice acá, de Zabulón y de Neftalí, en el norte de Israel, en la zona del mar de Galilea, donde nació Jesús, o donde vivió Jesús después de nacer en Belén, donde creció, donde tuvo su infancia y comenzó su ministerio público. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, el norte de Israel, esa zona, la zona de Galilea, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esa es la zona de Zabulón y Neftalí, es la zona alrededor del mar de Galilea, donde la mayoría del tiempo Jesús se la pasó haciendo milagros y enseñando. Y dice, ese pueblo del norte, que fue la primera porción de Israel que fue conquistada por los asirios, que eran unos salvajes. Ahí llegaron y ahí destrozaron todo. Y dejaron angustia y dolor y muerte. Ahí, el primer lugar que fue conquistado de la tierra de Israel, fue el primer lugar donde Jesús empezó su ministerio. En ese mismo lugar. Y eso es lo que está diciendo esta profecía. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esa luz es precisamente eso, que ahí estuvo Jesús, ahí anduvo el Señor, y ahí estuvo enseñando, en ese mismo lugar donde hubo tanta miseria en la época de Isaías. Si usted mira un poquito el capítulo anterior, el capítulo 9, los últimos versículos dice, describiendo esta miseria de esa zona, dice, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto.
y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Tremendo. Esto es algo histórico, pero la Biblia todo el tiempo, si bien utiliza estas imágenes o estas expresiones para describir cosas históricas, también las usa para describir la situación del corazón del ser humano. Siempre en la Biblia, donde está Dios, hay luz. Y donde Dios no está, es tinieblas. Siempre es así. Cuando una persona da lugar a Dios en su vida se ilumina. Cuando una persona saca a Dios de su vida, todo es tinieblas y oscuridad. Lo mismo pasa en una familia, pasa en una nación, en una ciudad. Es lo que la Biblia dice. Y por eso cuando el Señor vino a este mundo, el momento que el Señor nació, que fue de noche, allá en Belén, fue un momento de luz, asombroso, porque así, simbólicamente, eso representa algo muy cierto. El Señor es la luz del mundo, dice la Biblia. Y así bien Él nació de noche, esa noche se iluminó, porque Él es la luz. Él vino a iluminar, y es lo que dice acá, que acabamos de leer. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué vio gran luz? Porque ahí estuvo Jesús, ahí estuvo enseñando. Es muy interesante, Mateo, el evangelista Mateo, en el capítulo 4, cita estos versículos. Y cita estos versículos para justamente inaugurar el ministerio de Jesús allá en Galilea. Y dice que el Señor empezó a predicar en Galilea como estaba escrito. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y era en esa zona, justamente. En la misma zona donde en tiempos de Isaías comenzó la devastación y la conquista de Israel por parte de los asirios. Maravilloso. Cada ser humano, según la Biblia, estamos en tinieblas, sin Dios, lejos de Dios. Nacemos alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Podemos tener una religión, podemos ir a una iglesia, de pronto sí, de pronto no. Pero un corazón que no tiene a Dios, que no se ha reconciliado con Dios, está en tinieblas, está en oscuridad. Y andamos a tientas, buscando algo de qué aferrarnos y llamándole como sea. Le llamamos Dios quizá, pero no necesariamente nos estamos aferrando a Dios. Muchas veces. Jesús dijo en Juan capítulo 8, o está registrado en Juan 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo primero entonces que nos dice este pasaje es que Cristo trae luz al mundo en tinieblas, trae luz a un corazón en tinieblas, trae luz donde había oscuridad, donde había tinieblas. En segundo lugar, nos dice acá que Cristo trae alegría a un mundo abatido. Verso 3, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esta luz incrementa la alegría. Al salir de las tinieblas se experimenta alegría. Y acá usan imágenes muy lindas de las personas en una cultura agrícola. La alegría que tenían las personas en el tiempo de la cosecha, era el momento de más abundancia, donde más sobraban cosas. Esa misma alegría es la que dice va a traer Cristo a este mundo abatido. Y menciona también la alegría de los despojos de una batalla, cuando un ejército vuelve de la batalla trayendo todo el botín de guerra, lo mismo. ¿Sí? Isaías menciona por lo menos 2 docenas de veces en su libro, Isaías, el tema de la alegría. Un tema insistente, el Señor trae alegría donde no hay alegría, donde hay abatimiento, donde hay tristeza, donde hay dolor, el Señor trae alegría. Y según nos dice este versículo 3, esta alegría está relacionada con la abundancia, con la prosperidad, esa prosperidad que viene en tiempos de paz. Cuando hay paz, cuando no hay guerra, hay calma y eso por supuesto se traduce en abundancia. Todo el esfuerzo, todo el dinero, los hombres que salen a la batalla ya no salen a ningún lado, están ahí, quedan en casa, trabajan y eso trae prosperidad. Pero cometeríamos un error si pensamos que solo la alegría es posible cuando uno prospera materialmente. No es el concepto que está en la Biblia. En la Biblia se nos dice que una persona llega realmente a tener gozo, alegría, cuando está en una buena relación con su Creador,
cuando está en buenos términos con el Creador le da significado a nuestra vida, la llena, la satisface, nos da gozo, sea que tengamos abundancia o no tanta abundancia. La abundancia sola en sí, sin Dios, termina siendo como polvo, como ceniza, como algo que termina también hartando. Y hay gente con abundancia que tiene más de lo que nosotros juntos acá podríamos juntar en toda la vida y no se las ve muy contentas tampoco. Porque la vida le falta sentido cuando nos falta el Creador. Algo le falta. Dice el rey David, que fue un hombre que tuvo muchas cosas también, por supuesto, como un rey. En el Salmo 16, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Estar bien con Dios llena el corazón. Llena. Yo no puedo dejar de mencionar, si bien no les puedo, yo no me voy a poner a cantar acá porque no sé cantar, pero no puedo dejar de mencionar una canción famosísima compuesta por Johann Sebastian Bach. Es preciosa y él le puso de nombre Jesús, en español sería, así la traducen, Jesús, alegría de los hombres. Jesús, alegría de los hombres. En la traducción literal del alemán sería Jesús, gozo del deseo de los hombres. Precioso. Y el tema de Bach hace mención a eso. Jesús es el único que puede satisfacer nuestros anhelos más profundos. Y es lo que la Biblia nos enseña, claramente. Y el texto nos dice que cuando venga ese niño va a haber abundancia, va a haber alegría en un pueblo que estaba abatido. En tercer lugar, no solo Cristo trae luz, no solo trae alegría, nos dice el verso 4 que trae liberación a un mundo oprimido. De nuevo está refiriéndose a una nación, a un rincón, la parte norteña de Israel, pero por extensión se aplica a todo el mundo, porque vemos en esta profecía, a medida que avanza, ya deja de pensar en una zona de Israel y empieza a hablar de toda la humanidad, porque Cristo vino a traer paz a toda la humanidad. Vino a traer luz a toda la humanidad. Él es la luz del mundo. Él es la alegría de los hombres. Y Él también es la liberación del ser humano, no solo de una nación, no solo de un grupito, no solo de una ciudad, sino de la humanidad. Dice el verso 4, porque tú, y acá está el primer por qué, la primera razón de por qué hay luz y hay alegría. ¿Por qué? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Cuando habla de pesado yugo, el yugo es esa, todos hemos visto, yo creo, aunque no en vivo y en directo, por lo menos en algún video, alguna foto, esos pedazos de madera que se pone sobre el cuello de los animales para que puedan tirar juntos de una carreta, de un carro. Se llama yugo eso. Porque si no iría cada uno por su lado, tienen que estar los dos juntos y van juntitos. Pero se usa el concepto de yugo en la Biblia para referirse a la opresión. Cuando un pueblo conquista a otro y lo pone en esclavitud, en servidumbre, es como que le pone un yugo sobre la espalda para poder controlarlo. Y dice que el Señor quebrantó el yugo, un pesado yugo de la opresión de un pueblo invasor. De pronto en un sentido político, concretamente acá. Y la vara de su hombro, la vara refiriéndose probablemente a la vara que golpea a esa persona que está esclavizada, sometida. Y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y acá se refiere a algo que sucedió 500 años antes, que fue un acontecimiento sorprendente. En Jueces capítulo 7 se cuenta de un hombre llamado Gedeón, que juntó un ejército bastante numeroso para ir a luchar contra un enemigo llamado Madián. Pero cuando estaban preparándose para ir, Dios le dice, momento, Gedeón, a tales personas decirles que el que no quiera ir, que se vaya, y se va un grupo. Y así Dios le va quitando gente, le va quitando, y al final queda un grupito de 300 personas. Dice, ahora sí vayan a luchar contra Madián. 300. Nada, contra un ejército enorme. Y Dios les da victoria con un grupito de 300 hombres. Y acá la profecía, a esta hace referencia, que Dios va a hacer todo esto con algo insignificante, como ese grupito de 300 hombres. Pero todavía más, porque lo va a hacer con un bebé. Dios va a producir todos estos cambios en la humanidad trayendo a través de un niño, en un pesebre, completamente sin honores, sin gloria, sin poder, nada, a través de Jesucristo. Cambió el Señor al ser humano, a la humanidad.
como en Madián, por eso dice acá. Maravilloso, el Señor trae paz, trae alegría y liberación de la opresión. El Nuevo Testamento nos habla de que cada ser humano, en un sentido, llevamos un yugo sobre nuestro cuello. Y es el yugo de nuestro pecado. Cada uno de nosotros cargamos con la culpa, con el error, con lo que no sabemos hacer bien y aún queriendo hacerlo bien lo hacemos mal. Todos nosotros sabemos lo que es eso. Y la Biblia habla de que los seres humanos vivimos como con un yugo sobre el hombro, esclavos del pecado, soportando una carga muy pesada. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y estaba hablando en forma metafórica, no estaba ofreciendo una limonada y un lugar de una sombra. Está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, espiritualmente hablando. El ser humano está cargado, está cansado. Estamos cansados de nosotros mismos. Porque lo que sabemos hacer bien no lo hacemos, dice la Biblia. Vivimos metiendo la pata. Y la Biblia a eso le llama pecado. Y el pecado, por la forma en que Dios nos hizo, produce culpa y nos angustia. Y cada año que publican los números, cada vez, no solo en Argentina, en todo el mundo, yo no he leído jamás en un país que hayan decrecido el consumo de medicamentos para dormir, para calmar la ansiedad, para calmar la angustia. Va aumentando eso, siempre va aumentando. Porque no estamos bien, porque estamos trabajados y cargados. Y Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y noten cómo usa la metáfora del yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ven que está hablando del cansancio del alma, no del cansancio físico. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está diciendo Jesús: vengan a mí, que yo les quito ese yugo del pecado y les voy a poner mi yugo. Mi yugo. Y eso es lo que significa hacerse cristiano. El Señor nos ofrece liberación, perdón de nuestros pecados, perdón, liberación de la culpa, pero el Señor, en el momento mismo que nos perdona y nos libera y nos da un nuevo corazón y nos reconcilia con Dios, no nos dice: bueno, ahora andá y haz lo que quieras. Viví como se te antoja, viví retosá nomás por el campo, pecá todo lo que quieras, total, ahora tenés a alguien que te va a perdonar siempre. No, el Señor nos dice a nosotros, claramente: ya dejá ese pecado que te arruina la vida y seguime a mí. Ya no sigas al pecado, seguime a mí. Por eso habla del yugo. El Señor nos ofrece un yugo, Él sacarnos el yugo del pecado y ponernos su yugo, que es ligero y liviano y fácil de llevar. ¿Qué significa ponernos el yugo del Señor? Que a partir del momento que nos acercamos al Señor, ya no vamos a servir más al pecado, sino que vamos a servir al Señor. Nos vamos a hacer esclavos del Señor. Pero la esclavitud a Cristo no es cualquier esclavitud. Es hacerse siervo, llamarle a Jesús Señor. Eso es, Él es el amo, yo soy su seguidor, su esclavo. Pero el amo, cuando leo en la Biblia, ese amo que me está invitando a ponerme su yugo, ese amo murió por mí en la cruz. Ese amo me ama. Ha demostrado que me ama al punto de morir por mí. Y Él me está ofreciendo que yo ya venga a Él, le dé mi carga de pecado, de mi culpa, me libere de todo eso y me ponga bajo sus órdenes. En Juan capítulo 8, Jesús también hablando, le dijo a los religiosos de su época: si el Hijo os libertare, Hijo con mayúscula, el Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos se enojaron, porque dicen: no, pero ¿por qué nos hablas así, Señor? O Jesús, ¿por qué decís si el Hijo es libertario? Nosotros no necesitamos liberación, nosotros no somos esclavos de nadie, ojo, somos hijos de Abraham, somos judíos, somos religiosos, nosotros no somos esclavos. Y Jesús les dijo: sí, cualquiera que peca es esclavo del pecado. Y la Biblia nos muestra ese cuadro. Yo soy esclavo del pecado, usted es esclavo y esclavo del pecado. Y todos en algún momento de nuestra vida, al ir creciendo, nos hemos desayunado a esa realidad, muy fea, por cierto, de que no podemos cambiar tan fácilmente. No es que, bueno, hoy dejo de decir esto, hoy dejo de hacer esto, hoy ya no toco esto, hoy ya no miro esto. ¿Cómo haces? No podés, no podemos. A lo sumo cambiás de un pecado por otro, o por mejores, o por peores, o no sé. Pero
Ninguno de nosotros tiene tanta fuerza de voluntad como para decir, bueno, no voy a hacer más esto que sé que está mal. No. El pecado nos controla. Necesitamos a alguien que nos libere, y Jesucristo es ese liberador, claramente. Dice en Romanos capítulo 8, verso 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Venir a Cristo y ponerme bajo su autoridad me ha librado a mí y a cualquiera que lo haga de la ley del pecado y de la muerte. Es toda una fantasía creer que somos libres. Ningún ser humano es libre. Ningún ser humano es libre. Dijo un escritor argentino, y me permito citar solo para picar en la cabeza a cada uno de nosotros, para pensar si usted quizás está cuestionando lo que yo estoy diciendo, no lo sé. Dijo Julio Cortázar, dice, hay dos clases de libertades, la verdadera y la falsa. La falsa es mediante la cual hacemos lo que queremos. Esa es la falsa libertad. Yo hago lo que quiero. Mentira, eso no es libertad. La verdadera libertad es mediante la cual hacemos lo que debemos, no lo que queremos. Muy sabio, buenas palabras. Hacer lo que uno debe, eso es ser libre. Pero, ¿qué es hacer lo que uno debe? Es lo que Dios dice y no lo podemos hacer. Por eso necesitamos que el Señor nos libere para ser verdaderamente libres. Hacer lo que vos querés no es libertad, porque sos esclavo de tus deseos. Y la Biblia nos dice que nuestros deseos están torcidos. Y todos nosotros encontramos un conflicto dentro nuestro. Que a veces deseamos hacer cosas que sabemos que no debemos hacer. Que me lastiman a mí, lastiman a la gente que yo amo, lastiman a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. Y yo digo, ¿por qué hago esto? Y porque es lo que quiero hacer. ¿Y cómo puedo cambiar lo que quiero? Necesitas a Cristo. Cristo puede cambiar lo que vos querés. Vos no lo podés cambiar. Yo no puedo. Necesito que Él venga a mi vida y cambie mi corazón, y eso es lo que Él nos ofrece. Descanso para nuestras almas, liberación. Entonces, luz, alegría, liberación. En cuarto lugar, Cristo trae paz a un mundo en tumulto, dice acá el verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Esto, Isaías, de los escritores del Antiguo Testamento, la persona que tiene un estilo más elevado es Isaías. El hombre era un experto en literatura. El hombre trabajaba como un consejero de reyes, un hombre muy educado. Y usa cosas a veces muy interesantes. Y está usando acá una figura del lenguaje que es muy poderosa. Porque él está tratando de comunicarnos con esto que ya no va a haber más guerra. Y en vez de decirnos que ya no va a haber más guerra, o en vez de decirnos que ya no va a haber más armas, va a un asunto, si se quiere, minúsculo, un detalle menor, que es decir que los zapatos de los guerreros y los vestidos que usan se van a prender fuego, pasto, se van a servir como pasto para el fuego. O sea que ya nadie va a necesitar usar unos zapatos para la guerra o una túnica para la guerra, o lo que sea que usaran. Si no necesitan eso, tampoco van a necesitar las armas. Ese es el punto. Ya no se va a necesitar más. Y acá está el segundo porqué. La razón de que va a haber liberación es que ya no va a haber más guerra, dice el verso 5. Y eso de nuevo cuando venga Jesús, cuando venga este Hijo, va a traer paz al mundo. Y el Señor, si bien no lo vemos en una manera completa eso cumplido, claramente, el mundo no está en paz, está claro que no. Pero acá en esta profecía hay elementos que ya se cumplieron y hay elementos que se van a cumplir. El Señor Jesús va a volver a venir a la tierra como Rey de este mundo, y ese va a ser un reino de paz. Paz y seguridad para siempre va a ser el reino de Cristo sobre esta tierra. Pero mientras tanto no se establece ese reino en la tierra, la Biblia nos dice que cuando una persona abre su corazón a Cristo, en esa vida viene a morar la paz de Dios, la paz que trae Cristo, claramente. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el Señor trae a través de Cristo esa justificación. Es maravilloso. Por eso los ángeles, cuando se le aparecen a los pastores, recién lo leímos,
en la noche que nació Jesús, dicen gloria a Dios en las alturas, y en la tierra dice paz entre los hombres en quienes Él se complace. Al venir Cristo a la tierra trae paz, no a toda la tierra, no todavía, ya la va a traer, pero sí a ciertas personas que el Señor toca sus corazones. Bueno, algunos de los que estamos acá ya hemos experimentado eso. Yo, gracias a Dios, ya hace 30 años atrás, un poco más de 30 años, experimenté la paz del Señor. Me entregué a Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo del Señor pude ver que Cristo realmente no era solo un gran personaje histórico, no era un gran maestro, no era un ejemplo, no era una persona maravillosa, sino que era Dios hecho hombre, que vino a este mundo a morir por mis pecados. Y mi obligación era rendirme ante Él, pidiéndole que Él me perdone, confiando que Él no solo había muerto por mis pecados, sino había resucitado al tercer día y hoy está vivo. Y un ser humano, si quiere reconciliarse con Dios, lo puede hacer solamente a través de Cristo. Y cuando vine a los pies de Cristo, en un sentido figurado obviamente, pero cuando en mi corazón me doblegué ante Cristo y le dije, Señor, perdóname, sí soy un pecador, me doy cuenta, te pido que por favor me perdones, creo que lo que hiciste en la cruz lo hiciste por mí, moriste por mis pecados, no por los tuyos porque nunca los cometiste. Creo que tú eres Dios hecho hombre y que tu muerte en la cruz sirve para salvarme a mí. Por favor, Señor, sálvame. A partir de ese día, 1 de julio de 1984, a partir de ese día tengo paz con Dios, que es la paz más importante de todas. Y por supuesto, al tener paz con Dios, puedo tener paz con otros, porque de ahí viene la verdadera paz. Mi corazón, que era como el corazón de cualquier persona que está sin Dios, con un mar embravecido, se tranquilizó como un lago tranquilo y calmo, porque el Señor, antes que nada, me reconcilió con Dios. Ya sin culpa, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice así, Romanos 5:1. Maravilloso. La verdadera razón de la falta de paz entre los hombres es que los hombres no tienen paz con Dios. Y hasta que no tengan paz con Dios, es imposible que haya paz entre los hombres. Y no tenemos que pensar en paz solo no sé, en gobiernos que se están acusando, sino paz en casa nomás. ¿Cuántas casas, cuántos hogares tienen paz? Muy pocos. Muy pocos. Y eso es sencillamente la evidencia de que no hay paz en nuestro corazón. Y no podemos tener paz con otros. Todo nos irrita. Cualquier cosa nos irrita a veces. Tontera nos irrita. Discutimos por cosas que nos daría vergüenza si alguien nos estuviera viendo y si nos estuvieran grabando. No lo podíamos creer. Y a veces cada tanto hoy en día que todo el mundo se graba y se filma, de golpe en esos programas de Chimento sacan una de esas discusiones y vos no lo podés creer. Pero la verdad es que no estamos muy lejos de eso. Las personas. Todos somos parecidos. En quinto lugar, hemos mencionado lo que Cristo hace, ¿no? Trae luz, trae alegría, trae liberación, trae paz. Pero ahora el texto da un vuelco a algo realmente lo más carnoso, digamos así, lo más jugoso de esto, que es el centro de toda esta profecía, que es la venida del Señor. Y podríamos decir en quinto lugar que Cristo es un regalo de Dios, es un don de Dios. Es algo que Dios nos ha dado a la humanidad, Cristo. Dios el Padre, Cristo es Dios, Dios el Hijo. Dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y acá está el tercer por qué. La razón, y es como una cadena de porqués, pero esta es la última y final. Todo esto es posible y por eso me tomé el atrevimiento de, si bien no mencionaba todavía en la profecía a este niño, de ir para atrás y asegurar que todo lo que decía antes lo dice del niño. Porque acá confluye todo lo que venía diciendo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Por eso es que hay luz, por eso es que hay alegría, por eso hay liberación y por eso hay paz. Porque vino un niño un día. Y si ustedes piensan por un momento, es rarísimo esto. ¿Cómo que un niño nos es nacido? Un hijo nos es dado. Imagínense ustedes, no sé si se acuerda usted el día que nació sus hijos, los que tienen acá hijos. Imagínense que sale el doctor, ahí a avisar, usted está afuera, papá está afuera esperando, la mamá obvio que está adentro. Y dice, y no es el único que está usted en la clínica o en el hospital, hay un montón de personas. Así fue el caso de mi primer hijo. Había un montón de personas. Imagínense, sale el doctor y dice, les nació un hijo. No, soy yo.
Y en mi caso fue así. ¿Quién es el papá? Yo le dije, yo soy. Lo felicito, es un varón. Bueno, buenísimo, gracias. Pero no, les nació un hijo. ¿Cómo que les nació un hijo? A mí me nació un hijo. Yo soy el único padre que tiene este hijo. Pero acá dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cómo que un niño nos es nacido? ¿A quién le es nacido un niño? A nosotros. Porque es lo que necesitamos. Es la única esperanza del mundo. Lo que sucedió en ese pesebre de Belén, y por eso celebramos la Navidad. Necesitábamos que Dios se haga hombre y naciera como un hombre para ser el perfecto mediador entre Dios y los hombres, como fue Cristo. Y por eso Él nos nació a nosotros. En esta frase convergen el aspecto humano de Jesús, cuando dice un niño nos es nacido, un hombre, un ser humano nace, y el aspecto divino de Jesús. Jesús es hombre y es Dios a la vez, porque dice, un hijo nos es dado, el Hijo de Dios nos es dado. Jesús no es hijo nuestro, no es hijo nuestro, es el Hijo de Dios, y ese Hijo de Dios nos ha sido dado. Un niño nos es nacido, ha nacido un niño, Jesucristo, como ser humano, pero ese ser humano es divino, es el Hijo de Dios que nos fue dado por Dios. Hombre y Dios a la vez. Por eso es que lo que hizo Cristo en la cruz es único. Habrá muerto un montón de mártires a lo largo de la historia, pero ninguna persona que muere, por más loable que sea esa muerte, por más sacrificial, por menos egoísta que sea y por más amor que haya detrás de eso, no sirve para salvar a nadie. Salvará a alguien, no sé, si muere, no sé, cuando se hundía el Titanic. Imagínense, alguien dice, no, pase usted, sálvese usted, yo no se preocupe, yo me muero. Bueno, habrá salvado a esa persona, pero tampoco lo salvó por un tiempo. A lo mejor después se murió de frío en el bote que estaba ahí esperando que lo rescate, no sé. Pero cuando muere Cristo en la cruz, esa muerte sirve para salvar a la humanidad, porque es Dios hecho hombre, no es cualquier persona. Y esta es la clave de esta profecía, este es el fundamento de todas estas expectativas que se vienen mencionando, de paz, de tranquilidad, de alegría, etc. Es porque ese bebé es Dios hecho hombre, no es cualquier persona. Y los detalles que rodean a esta explicación nos hacen pensar que este niño es hijo de un rey. Se habla de un trono, se habla de dominio, se habla de un reino. Es un hijo real, no es un niño cualquiera tampoco. Un niño hijo de un rey. Y eso es todo un acontecimiento, en la antigüedad era un acontecimiento, por supuesto. Y eso es lo que sucedió al nacer Jesús. Y eso es lo que también confundió a toda la gente que estaba esperando que se cumplan estas profecías. Porque ¿cómo van a ser en un establo un rey? ¿Cómo van a ser en medio de animales, todo sucio, todo mugriento? ¿Cómo van a ser ahí un rey? Un rey no nace en esos lugares, un rey nace es otra cosa. Y de alguna manera este rey nace de la forma menos esperada. Pero eso tampoco fue un accidente, porque este rey vino en una misión de rescate a buscar a personas para salvarle. No a intimidarnos, no a pisarnos con el pie, sino de una manera humilde, casi de una manera escondida, como vino el Señor Jesús. Y hasta el día de hoy hay gente que se mata de la risa de lo que estamos hablando acá. Cuando sabemos por lo que leemos en la Biblia que el Señor Jesús tendría poder para obligarnos a cada uno de nosotros a caer postrados en el piso y reconocerlo a Él como Rey. Pero no nos quiere obligar, de ninguna forma. Nunca quiso y no lo va a hacer así. Cuando Lucas nos cuenta de que el ángel se aparece ahí a hablarle a los pastores, lo leímos recién en Lucas capítulo 2, verso 11, dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La misma detalle, os ha nacido hoy. A los pastores les dice, os ha nacido hoy. ¿Cómo que os ha nacido? Lo mismo, es una criatura que nace para ser entregada por nosotros. El Señor nace para morir por nosotros. Nace para ser Él el sustituto. No para reclamarnos algo a nosotros, sino para darnos algo a nosotros. Tremendo. Hijo nos es dado. Y es maravilloso ver, alguien dice que es uno de los textos más importantes de la Biblia. Juan 3:16, ustedes conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios, el Padre del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo mismo que dice acá. Cristo es un regalo de Dios para nosotros, los seres humanos. Es el Salvador que necesitamos. Por eso se llamó Jesús, que significa Salvador. Dios nos manda a su Hijo porque es el único capacitado para salvarnos, el que nunca pecó. Porque nuestro problema es el pecado y ningún ser humano califica para salvar a otro porque estamos todos en el mismo barco, estamos todos en la misma celda. Tiene que venir alguien de afuera de la celda a abrirnos la puerta y sacarnos. Y el único que está afuera es el que nunca pecó. ¿Y quién es? Bueno, Cristo. Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Por eso vino a este mundo. Pero no era tan fácil como abrir una celda. La llave para abrir esa celda era morir en la cruz, pagar los pecados míos, pagar los pecados suyos. Por eso murió en la cruz. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única forma de Dios regalarnos el perdón, la vida eterna, es a través de lo que hizo Cristo en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Él paga mi pecado muriendo por mí y ahora entonces yo puedo recibir de Dios el regalo de la vida eterna por lo que hizo Cristo. Por eso se nos dio un hijo. Por esa razón la necesitamos. En sexto lugar, no importa si ya se olvidaron los anteriores, no es necesario, por lo general un sermón tiene 3 puntos, 4 máximo para que uno pueda seguirlo. Yo ya voy por el sexto y faltan algunos. Así que olvídese, no importa. Es solo para, otra vez, para no meternos en tanto detalle y tratar de llevar toda una unidad como un collar de cuentas. La unidad acá es Cristo, estamos hablando de Cristo, queremos pensar en Jesús. Quiero yo que Dios bendiga lo que estamos hablando y que usted ahora piense en el Señor y el viernes piense en el Señor, el jueves de noche, no sé, y se dé cuenta que Cristo no es un bebito, pobrecito, Cristo, Jesucristo y chiquitito. No, como una imagen de ternura y nada más. Él es el Salvador del mundo, es lo que usted necesita. Lo que yo necesito, lo que cada ser humano necesita para reconciliarnos con Dios. En sexto lugar, Cristo reinará sobre toda la tierra en el futuro, y dice, y el principado sobre su hombro. Estoy en el versículo 6. ¿Sí? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El principado, o sea, el reino, el dominio, el poder sobre el hombro. Interesante acá de nuevo el contraste inescapable del yugo que hablaba, que llevamos nosotros sobre los hombros, y este Jesús que nace va a cargar sobre sí mismo el reino. Y más adelante da más detalles de esto, pero lo que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que celebra el libro de Apocalipsis, ya mirando hacia el futuro, cuando el Señor por fin reine sobre esta tierra. Y los ángeles cantarán, por supuesto. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él va a reinar sobre esta tierra. Claramente, sí. Me encanta esto del hombro, la imagen del hombro. Algunos piensan que es como sobre el hombro a veces se ponen, vieron los militares que tienen como rangos. No creo yo que sea eso. Cargar el hombro él toma la responsabilidad. Es lo que hace un líder. Un líder carga en el hombro con las cosas. Jesucristo va a cargar con la responsabilidad. Él se va a poner a la humanidad en el hombro en un sentido. Él va a gobernar sobre esta humanidad. Con poder. Precioso. Dice en el libro de Daniel, otro libro profético, hablando de el futuro reino de Cristo. Escuchen. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Está hablando de Cristo. Que vino hasta el anciano de días, Dios el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, el reino de Cristo. Cristo va a reinar sobre este mundo, no todavía, ya va a llegar. Y eso es en la segunda venida, en gloria, como nos dice la Biblia, en otras partes. En séptimo lugar, y acá nos metemos ya, empieza la profecía esta a describir el carácter de Cristo, y lo hace a través de 4 nombres. En nuestra versión en español hicieron 5 nombres, porque dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Como los otros nombres, si usted lo nota bien, si tiene la Biblia en la mano, dése cuenta que hay los 3 nombres finales son nombres compuestos. Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Por esa razón, si bien en el hebreo es posible separar admirable de consejero, todos coinciden en que lo más probable es que sea un nombre compuesto. O sea, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Admirable consejero. Y entonces decimos, pensando en eso, Cristo es la sabiduría personificada. Ese niño que iba a nacer, que ya nació, es un consejero admirable. Y el concepto de admirable, según la palabra hebrea, se refiere a algo que no es posible lograr por medios humanos, por esfuerzos humanos. Es algo que Dios, es algo asombroso, es algo milagroso, es algo más allá de la capacidad de un ser humano. Se refiere a la capacidad asombrosa del Señor de enseñar, de aconsejar, de guiar a las personas. Y eso, de nuevo, si repasamos los evangelios, deberíamos todos nosotros quedarnos con la boca abierta leyendo sobre Jesús. Así yo me hice cristiano. Yo era ateo, tenía 17 años y compré una Biblia. Mi mamá era bibliotecaria y le dije a mi mamá, mamá, ¿me podés comprar una Biblia? Me dice, ¿para qué? Digo, no, quiero leer. Así como leo otras cosas, quisiera leer la Biblia, porque me paso burlándome. Yo me burlaba mucho de los cristianos, o de los que dicen ser cristianos, no sé. Y usaba argumentos que usa todo el mundo, los mismos que se usan hoy y se usaron siempre. Si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Y cómo puede ser que haya chicos con síndrome de Down? ¿Y cómo este y como lo otro? Esto es un invento, mirá cómo sacan plata, es una manipulación, la religión es el opio de los pueblos. Bueno, todo lo que todo el mundo dice, lo decía yo también. Pero empecé a sentirme un necio. Digo, yo estoy hablando lo que hable todo el mundo, pero ¿de dónde saqué yo esas cosas? ¿Por qué no me fijo antes de seguir hablando? ¿Por qué no me fijo yo? Y me compré una Biblia a mi mamá. Bueno, me dio la plata al final y la compré yo. Me dijo, no consigo, no sé dónde conseguir. Yo le dije, quiero una Biblia sin notas, no quiero una Biblia católica. No quiero que me guíen a pensar lo que un grupo piensa. Me dijeron que hay Biblias, yo no sabía nada, que no tienen nada. Y al final la compré en la calle Florida, un hombre en una mesita, una Biblia ahí, compré. Y empecé a leer los evangelios. Y me partió la cabeza. Por la sabiduría de Jesús. No lo podía creer, nunca, jamás me imaginé que un ser humano iba a enseñar las cosas que enseñó Jesús. No le podía explicar, no entraba en ninguna categoría que yo tuviera en mi mente. Como un hombre que era un mentiroso, según mi mente, como un engaño organizado para engañar a la gente, para sacarle dinero, como alguien que creó todo un invento como el cristianismo, según mi opinión, ¿cómo podía hablar cosas así? Es imposible, no coincide, no puede ser. Y yo cada más leía y más decía, yo soy un imbécil. ¿Cómo hablaba de las cosas que no sabía? Por lo que dice cualquiera. Este hombre es asombroso. Y es asombroso. Y acá estoy hablando también a personas que hace años que son cristianas. Qué lindo agarrar la Biblia de nuevo y leer. ¿Cuánto hace que no agarrar los evangelios y te asombrás del Señor maravilloso que tenemos? De la sabiduría que tiene. Única. ¿Quién enseñó alguna vez así? ¿Quién se metió de una forma tan simple? Pues es simple. El sermón más largo de Jesús ocupa 4 capítulos. Lo lees en 10 minutos. ¿Cómo puede ser? Y nosotros hablamos, ¿cuánto hace que estoy hablando yo acá? No puedo en 10 minutos decir todo lo que dice ese Jesús. Es imposible. Yo no podría hacerlo, claramente, ni lo intento. El hombre, una sabiduría admirable. Y la gente así fue, se admiró desde siempre con la sabiduría de Jesús. Nos cuenta Lucas que cuando Jesús tenía 12 años, lo llevaron los padres de Galilea, volvieron a ir al templo en Jerusalén, lo llevaron para presentarlo ante los líderes religiosos y después volviéndose a Nazaret, cuando estaban ya 2 días de camino, no sé cuánto, se dan cuenta que no estaba Jesús, 12 años tenía el muchacho, y vuelven a buscarlo y lo encuentran en el templo, sentado con los eruditos de esa época, los rabinos, los expertos. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. 12 años tenía Jesús. Oyéndoles y preguntándoles, el mocoso. 12 años. Verso 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Imagínense.
Bueno, cuando dice en Isaías 9:6 que a Jesucristo, a este bebé, le van a llamar admirable consejero, claramente eso señala de que Él es un ser sobrenatural, porque esa palabra admirable es algo que solo Dios puede hacer. Y si usted mira otras partes de la Biblia, a Dios se le llama así nada más, admirable. Él es admirable. Es algo extraordinario, fuera de serie, imposible de replicar. Ninguna persona puede hablar o explicar las cosas de esa forma, solo Jesús. Bueno, no sé si acá hay algún ateo escuchando, no lo sé. O si algún día escuchará a alguien que vea la grabación, no sé. Pero yo siempre digo a cualquier ateo, porque fue en el camino en el que yo llegué a Dios, no trates de demostrar que Dios existe, no lo vas a poder demostrar. Nadie puede demostrar que Dios existe o que no existe. Es filosofía demasiado profunda para nuestra mente. No podemos llegar no podemos tener evidencias así, bueno, ahora sí me doy cuenta que Dios existe o que no existe, ya lo demostré. Olvídate de eso. Es muy chiquita nuestra mente para eso. Lidia con Jesús, no con Dios. Agarrá y lee de Jesús, de un personaje histórico llamado Jesús. Abrí los evangelios y lee de primera mano, no lo que te contaron, lee lo que Jesús enseñó. Y decidí a ver si él era un farsante, si era un mentiroso, si estaba loco o si de verdad es Dios. Si el día que vos llegues a descubrir eso y a desentrañar eso, ese mismo día empezaste a creer en Dios. Así fue mi caso. No puede ser que Jesús estaba loco. Ningún loco habla de esas cosas. No puede ser que sea un mentiroso. Ningún mentiroso dice las cosas que dijo Jesús y vive como él vivió. No puede ser, no es un engañador. Y no me quedan muchas opciones. Estaba diciendo la verdad y bueno, si él dijo que era Dios. Y bueno, ya está. No hay más nada que pensar. Dios existe. Lógicamente. Claramente. Necio yo, que decía que no existía porque yo no lo puedo entender. En octavo lugar, Cristo, es Dios hecho hombre. Claramente dice que el segundo nombre que va a ser llamado este bebé es Dios fuerte. ¿Cómo van a llamar a un niño Dios fuerte? ¿Dónde se ha visto? Bueno, es Dios hecho hombre, claramente. Eso coincide con otra profecía de Isaías, capítulo 7, verso 14, que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y así se le aparece el ángel y le dice lo mismo. Que le llame Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesucristo es Dios hecho hombre. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos, etcétera, etcétera, etcétera. Jesucristo es Dios hecho hombre. En noveno lugar, Cristo es la fuente de la eternidad. La fuente de la eternidad. Padre eterno, dice acá. Es claro que el Hijo, Cristo no puede ser el Padre. Es claro que no puede ser el Padre. El Padre es la primera persona de la Trinidad, el Hijo es la segunda persona, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cuando acá dice Padre eterno, no está diciendo que el Hijo es el Padre. Sería una tremenda confusión y no es así. No es la segunda persona de la Trinidad en forma visible. Al Padre, la primera persona de la Trinidad, nadie lo vio jamás, no se puede ver. Cristo es el Hijo. Bueno, el Padre se usa como una expresión, por ejemplo, de Satanás es el padre de la mentira. ¿Qué significa el padre de la mentira? Que la mentira se originó en Satanás. Cuando dice acá que Jesucristo va a ser llamado Padre eterno, una de las posibilidades es que la eternidad se origina en Cristo, por ser el Dios. La otra posibilidad es que se refiera a que su paternidad, hablando de Señor como Padre en el sentido del afecto, la ternura que Él tiene, el cuidado que tiene por sus hijos, que eso va a ser para siempre, es eterno. Sea lo que sea, de nuevo, es algo que ningún ser humano jamás se puede atribuir, ser un Padre eterno, imposible. Eso es Jesucristo, claramente, ¿sí? Y el último lugar, 10º, me apresuro, Cristo es el Rey de paz. Dice acá verso 6 al final y el 7 que lo desarrolla, el cuarto nombre es Príncipe de Paz. Y después se explica, y parece que el verso 7 explica la última de las menciones como Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Noten el imperio referido a príncipe y la paz no tendrá límite a la segunda parte, Príncipe de Paz. Sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor Jesucristo es el Rey de la paz. Él va a ser un rey sobre esta tierra, va a suceder literalmente como ya dijimos, pero su reino no va a ser común y corriente, va a ser un reino de paz. Y el concepto de paz en hebreo, shalom, no es solo ausencia de conflicto, es prosperidad, es tranquilidad unida a la prosperidad. Eso es la paz, según los hebreos. El reino de Cristo va a ser un reino verdaderamente de armonía. De armonía. Y la Biblia nos explica, en Apocalipsis sobre todo, de cómo va a instaurarse ese reino. Y aunque a usted le cueste aceptarlo o creerlo, después chequéelo, Jesucristo va a instaurar ese reino por medio del poder y de la fuerza militar. Jesucristo va a venir a este mundo ya no como un humildón, tratando de no, dice otra profecía, no quebrar la caña cascada, ni apagar el pábilo que humea, no digamos, considerando a todos los débiles, sino que va a venir en fuerza y en poder, con vara de hierro, con mano dura, va a venir a gobernar. Y va a aplastar a todos sus enemigos, que son muchos, y cada vez van creciendo más. Y va a poner las cosas en su lugar. Y va a comenzar sobre esta tierra un reino llamado el reino milenial, 1000 años, donde Cristo va a gobernar en paz, con paz, en el trono de David, como descendiente de David, donde va a haber juicio y justicia, como dice acá. Algo que la humanidad jamás ha visto, pero lo va a ver, tarde o temprano lo va a ver. Y cuando venga el Señor Jesús, si bien ese reino no va a reinar sobre toda la humanidad, sino que algunas personas quedarán fuera, en un momento que no sabemos bien, cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Sea que se sometan a Él o que no, sea que lo acepten como Rey o que no. Toda la humanidad un día va a arrodillarse ante el Señor y va a reconocer que Él era el verdadero Dios, único Dios. Por eso es muy importante que todos nosotros los seres humanos lo reconozcamos a Él como nuestro Salvador y nuestro Dios lo antes posible. Si una persona no se encuentra hoy con Jesús como Salvador, tarde o temprano se lo va a encontrar como juez de su vida. Tarde o temprano todos nosotros estaremos un día frente al Señor, resucitado, glorificado, con poder. Si usted se ha humillado ante el Señor y le ha reconocido, no ya con admiración de decir, oh, qué maravilla, qué persona excepcional, sino como tu Salvador, como la persona que vos necesitás, que intervenga en tu vida para liberarte de tu pecado. Si no lo haces ahora, ahora me refiero, no hoy, acá en este momento, pero antes de morir, ahora, en esta vida, tarde o temprano te lo vas a encontrar, todos lo vamos a encontrar. Pero en esa oportunidad, si uno no murió con Cristo, se lo va a encontrar como su propio juez. Y si uno murió con Cristo, como su Padre, como acabamos de ver, Padre eterno. Él será nuestro Padre para siempre en los cielos. Eso es lo que significa Cristo y para eso vino a morir en la cruz, ¿sí? Este es el Evangelio de Cristo. Ese es el sentido verdadero de la Navidad. Maravilloso la Navidad, precioso, la ternura, los pastorcitos, la vaquita, el asno y todo ese cuadro tan pintoresco. Pero hay algo muy profundo detrás de eso, muy teológico, y eso es lo que necesitamos rescatar. Sí o sí necesitamos rescatar. Dios no hizo eso solo para conmocionarnos y qué bonito. No, de ninguna forma. Eso fue el comienzo de todo un proceso que llevó a la cruz. Y esa cruz fue para poder nosotros encontrar perdón de nuestros pecados, ¿sí? Señor, pido por favor que nos ayudes a cada uno de nosotros a pensar en ti, en lo que hiciste en la cruz, lo que hiciste en ese pesebre, que nos ayudes a ver nuestra condición humana a la luz de las Escrituras, que podamos a la luz de las Escrituras también ver a Cristo como Él es, Dios hecho hombre, no solo un gran maestro, no una persona admirable, sino Dios hecho hombre, quien nunca pecó, que vino a morir en la cruz para salvarnos. Por favor, Señor, ruego que cada persona que está aquí en algún momento abra su corazón a ti, Señor, que tú los quebrantes. Por favor, Señor, ahora mismo, si tú estás obrando, que
tú convenzas a cada uno que necesita humillarse ante ti, Señor, reconociendo que está perdido o perdida y que tú eres quien ha venido a rescatarle de su perdición. Y lo has hecho a través de la cruz, haciéndote hombre primero para poder morir como un hombre, para poder derramar sangre, para poder ser sacrificado. Y fuiste ese perfecto sacrificio hecho por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Por favor, Señor, que cada uno sepamos con humildad traerte a ti la carga, el yugo de nuestro pecado y que tú, por favor, lo tomes, nos liberes de toda la culpa, nos perdones y sepamos salir de aquí, Señor, con tu yugo fácil y ligera tu carga, con tu perdón, con tu aceptación, con tu abrazo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.